buena gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Otras Palabras. Y hoy no se dan cuenta qué día tan memorable puede llegar a ser para este canal, porque va a ser la primera vez que haga un episodio, que grabe un episodio a escasos días después de haber subido el otro. O sea, no es ninguna joda, porque si se pueden a pensar, tenemos video en promedio cada un mes. Y que el hecho de que yo ya esté grabando otro al día siguiente de haber subido el anterior, que si no lo vieron vayan a verlo, porque la verdad yo se lo recomiendo un montón. Posiblemente capaz que tengamos otro video la semana que viene. Y eso para mí es un montón. Así que nada, bienvenidos una vez más al podcast que ya está llegando a su 9º capítulo, que no es poco, que se dice rápido, pero 9. Son 9 veces que me senté acá adelante. Bueno, 3 fueron con los pibes. Fueron 6 veces que me senté acá adelante y empecé a hablar pavadas. Pavadas que a lo mejor no importan a mí, a lo mejor a ustedes ni les interesan, pero bueno, por algún motivo me escuchan y por algún motivo están acá. El día de hoy vamos a hablar de algo que me voló la cabeza. Cuando lo leí me voló directamente la cabeza, porque es algo que nunca había pensado, que nunca había asociado. Sí, en realidad es algo que siempre se fantaseó, siempre se habló, lo vimos en un montón de películas, pero nunca llegué a ver, yo personalmente, algún avance científico que me demuestre que podía ser una realidad. Se preguntarán de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la capacidad que vamos a tener el día de mañana, científicos, hospitales, medicinas, no sé, tal vez, de extender la vida humana. Es una locura. Me parece, la verdad, ya decirlo así me parece algo que hay que tenerle muchísimo respeto. Y si esto algún día se llega a concretar, por así decirlo, vamos a ver una revolución en todo ámbito social, todo ámbito económico, todo ámbito de filosofía de vida en muchas personas. Porque imagínense extender la vida más de lo que actualmente somos capaces de vivir. Que la realidad, esta fue la tecnología que más lento avanzó en toda la historia de la humanidad. Imagínense que en el lapso de 5 años una computadora se puede hacer una computadora que sea hasta 3 veces más rápida de lo que fue hace 5 años. Creo que, no sé si comparamos las que salieron en 2017 con las que salieron ahora en 2022, un procesador, una placa de video, lo que sea, por ejemplo, por decirte algo, o un teléfono mismo, se ve claramente la diferencia entre un año y el otro. Pero en términos de humanidad, en términos de este tipo de avances tecnológicos, por así decirlo, no hay ningún avance, no hay ninguna mejora o ninguna esperanza de que justamente la esperanza de vida del ser humano se extienda. La realidad es que apenas en 2000 años pudimos mejorar la expectativa de vida un 100% sería, porque antes podíamos vivir hasta 40 años, se esperaba por lo menos, pero ahora llegamos hasta 80. Pero esto en realidad no es tan así, porque si se ponen a pensar hay estudios que miren a quién le pongo de ejemplo. Que el Platón en su momento, en sus años de gloria, Platón fue característico por haber vivido 80 años. Rompió todos los esquemas, por así decirlo, de lo que hasta ese momento se esperaba que una persona viva. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad no avanzamos prácticamente nada. Que una persona puede vivir hasta los 80 años. Hoy en día seguramente es más probable que una persona viva hasta esa edad, pero en la edad de Platón ya se podía. Así que no es algo muy revolucionario. Entonces, hoy en día ya se está investigando, ya se está mejorando en estos ámbitos, se están presentando teorías, por lo menos desarrollos científicos, que nos dan un poco la esperanza de que esto puede ser una realidad y que nos tengamos que empezar a plantear un par de cosas, por así decirlo. Lo primero que tenemos que mencionar es quién es el principal, por así decirlo, líder o el quien más propuso ideas en este tipo de conocimientos científicos. Porque hay que tener en cuenta que, una persona no puede proponer mucho, tiene que investigar en muchos ámbitos durante mucho tiempo, porque el ser humano es lo que más lento avanza, como dije. Si bien la tecnología que investigó esto avanza lento, que investiga esto actualmente, avanza esto, el ser humano también avanza lento. O sea, nosotros no podemos ir al mismo ritmo que pueda avanzar una máquina, porque somos humanos. Y si quieren hacer una comparación más entre máquinas y humanos, obviamente vayan al episodio, creo que es el 6, que hablé justamente de nosotros contra los robots. Pero más allá de eso, no podemos hacer milagros, no pueden existir los milagros en términos de mejorar de un día para otro a la especie humana. Entonces, ¿qué pasa? Aubrey de Grey, que lo estoy viendo acá abajo, que es un gerontólogo británico, es uno de los máximos representantes y lidera uno de los mayores centros de investigación con respecto a extender la vida humana. Sostiene que una persona va a vivir por lo menos 1000 años y que la persona que vive esa cantidad de tiempo ya nació. Es más, hoy en día tiene más o menos 45 años. ¿Qué significa esto? Que es totalmente curioso. ¿Cómo puede ser que ya haya gente, sin haber existido la tecnología en este momento, que ya sea capaz en un futuro de vivir esa edad? Se estima que en el futuro se van a lograr los avances que se esperan, los desarrollos, las teorías que se formularon, se van a hacer una realidad. Y ya gente que ya, por ejemplo, puede ser vieja, por así decirlo, va a poder zafar de morir y va a poder estirar su vida otra X cantidad de tiempo más. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que la misma persona que tiene 45 años hoy y que, por ejemplo, le logran extender la vida, digamos, no sé, 40 años más, la mitad de tiempo más.
a lo mejor cuando llegue a esa mitad de tiempo más, ya va a haber otra capacidad de extender la vida más aún. ¿Entienden lo loco de esto? Lo único que hace falta es que el avance por extender la vida vaya más rápido que nuestro recorrido, o sea, nuestro acercamiento a la muerte. O sea, ni siquiera hace falta que ya esté existiendo como para que una persona de 45 años, como digo, o sea, no es necesario que avance tanto la tecnología de un día para el otro para que una persona de 45 años, que a lo mejor no lo piensa ni por un segundo esto, pueda vivir más tiempo del que realmente se espera que viva. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Antes, una persona moría tranquilamente de diarrea, o sea, moría tranquilamente de una gripe, moría tranquilamente de lo que sea porque no había tantos avances en la medicina. Hoy en día, las causas más comunes son enfermedades como el cáncer, la leucemia, enfermedades más graves, que son obviamente difíciles de combatir, que bueno, no sé si, viste, se habla de la gran industria de la farmacia y por qué no se descubre una cura para el cáncer. A ver, obviamente somos seres humanos, los seres humanos somos idóneos para destruirnos los unos a los otros, y si realmente se inventó la cura del cáncer y nadie la quiere poner en circulación, para así decirlo, que bueno, a ver, es una locura decir eso, no creo que realmente pase, pero imagínense que qué interés podemos llegar a tener nosotros en extender la vida, en dar una mejor calidad de vida a las personas justamente. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo, el cáncer, este tipo de enfermedades mucho más graves, son las principales causas de muerte ahora. También existen los accidentes fatales, también existen, por así decirlo, en lugares donde está legalizado la eutanasia y gente que puede morir voluntariamente. Por ende, plantear extender la vida es abrir una rama de posibilidades totalmente distintas a las que ahora existen, y la capacidad de dejar de pensar un poco en esas enfermedades, de poder curarlas de otra forma, porque justamente son las cosas que más causan muerte en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Hay una causa que es mucho peor, que no es una enfermedad y es mucho peor que esas enfermedades justamente, que es el envejecimiento. La gente muere de vieja. La realidad es que no es una enfermedad, pero es una condición que todos padecemos, y esto pasa generalmente porque las células de nuestro cuerpo se regeneran todas las semanas, todos los días, no sé, no soy ningún especialista de la salud para saber cada cuánto se renuevan las células de nuestros tejidos, de nuestra piel, de nuestros órganos, de todo, pero la realidad es que se reparan automáticamente, se intercambian automáticamente, y probablemente a una persona que hayas visto hace una semana, a lo mejor no notes cambios, pero una que hayas visto o una que veas en 10 años te vas a dar cuenta que el tiempo le pasó. Y esto es porque la reparación de las células es casi perfecta, no es totalmente perfecta, y esto hace básicamente que nos veamos cada día más viejos. Lo que Aubrey de Grey plantea, de hecho, es que la única forma para extender la vida humana es eliminar el envejecimiento, es decir, que hay que mejorar, perfeccionar la forma en que las células nos reparan, por así decirlo, para así no envejecer y así justamente no decaer y tener más probabilidades de morir. Muchos se pensarán que él es una persona exitosa, a ver, sí debe ser exitoso, que es muy reconocido en el ámbito científico, que tiene muchísimas cosas para por así decirlo, dar chapa de lo que es como científico, pero la posta es que mucha gente lo ve con bastante... No lo ve con buenos ojos, esto que está diciendo Aubrey de Grey, y sin embargo no lo aceptan, lo ven con bastante escepticismo, por así decirlo. ¿Qué hizo Grey? Puso una oferta de $20.000 a quien pruebe y pueda refutar su teoría. Hasta ahora nadie ganó el premio. O sea, nadie pudo comprobar que lo que está diciendo no es así y que no se puede perfeccionar la forma en que las células se autorreparan, por así decirlo. Entonces, ¿podemos creer en esto? ¿Podemos creer que esto realmente puede pasar? La realidad es que se hicieron experimentos, y lo voy a leer. Experimento en Methuselah Foundation, Methuselah creo que se dice, no sé, probó cómo es posible hasta duplicar la vida de un ratón. Obviamente no lo probaron en humanos, pero lograron hasta duplicar la vida de un ratón, que creo que son 2 años y medio, llegaron a hacerlo vivir hasta 5. Y es más, también anunciaron que lograron recuperar la capacidad motriz de un ratón viejo, por así decirlo, un ratón que ya tenía sus 2 años y medio casi, y lo hicieron aplicando una sustancia llamada, acá me pongo re científico, pero bueno, es lo que hay acá, NAD+. Aplicándole esa sustancia, hicieron que el ratón se pueda mover como un ratón de 6 meses, o sea que es una locura. Volvieron atrás en el tiempo, ¿cómo hicieron? Entonces, ¿cómo va a mejorar esto? ¿Cómo vamos a los seres humanos perfeccionar nuestra vida? ¿Qué otra cosa aparte de mejorar la reparación de las células tenemos que hacer? Primero, lo que hay que desarrollar es la impresión de órganos o la facilidad para trasplantar órganos, por así decirlo, pero principalmente la creación de órganos, se podría decir en 3D, o no sé cómo se crea, creo que hay una tecnología similar a la 3D, donde podemos crear los mismos tejidos que necesitamos. Por ejemplo, nos falla el corazón, nos falla un hígado, nos falla un riñón, podemos justamente imprimirlo, y encima, si mejoramos la extracción de las células madres, todo un quilombo estoy diciendo, pero si mejoramos en estos ámbitos podemos hacer justamente imprimir órganos, y encima que sean nuestros órganos, o sea que no tengamos ni problema de que nuestro organismo lo rechace. Entonces estas dos cosas son principalmente las que podrían hacernos creer que vamos a vivir más en el tiempo. Pero por último me gustaría hablar de un invento, un desarrollo, una teoría que si esto llega a ser real, si esto se llega a poder concretar,
que no, o sea, realmente ahora está solamente en una fase de teoría. Sí hubo ciertos desarrollos, unas ciertas hipótesis, por así decirlo, del científico, que ahora voy a nombrar, pero si esto llega a ser y se llega a cumplir, va a ser una locura total. La existencia o la flasheada de los respirocitos. Los respirocitos son unos nanodispositivos digitales que van a funcionar bastante similar a lo que son los glóbulos rojos, pero con la ventaja de que van a poder acumular hasta, me lo leo acá, hasta 200 veces más oxígeno que estos glóbulos rojos. O sea, pueden hasta coexistir o reemplazarlos directamente. En vez de tener glóbulos rojos, podemos tener respirocitos. Y por ejemplo, si quieren saber qué cosas podemos lograr con los respirocitos, por ejemplo, podemos correr durante 15 minutos al máximo sin respirar. Podríamos durar mucho más tiempo sin oxígeno. Por ejemplo, bucear. Podríamos sostener la vida hasta 4 horas sin respirar. O sea, suponete que se te frena el corazón, te agarra un infarto, pero el cuerpo tiene suficiente oxígeno como para seguir viviendo. ¿Qué haces? Llamás al médico, hey, se me paró el corazón. Como en un futuro, ya, bueno, vamos a suponer que crear órganos está bastante accesible. Le dice, bueno, no te haga problema, venite que te imprimimos otro, no pasa nada. Y así de fácil no te morís. Y así de fácil extendés la vida. Sí, parece que estoy hablando de una película de ciencia ficción. Parece que esto no puede ser realmente algo real, justamente, que lo vamos a ver seguramente en un montón de años. Pero bueno, la tecnología ya está planteada, la idea ya está planteada, el interés económico. Hay muchas fundaciones que ya manifestaron su interés económico. Por ende, tenemos que pensar en esto como una realidad y como algo que puede pasar. Ahora nos vamos un poco a lo social, nos vamos un poco a qué impactos puede tener extender la vida, justamente, porque ya le expliqué toda la forma en que podemos extender la vida, le expliqué qué puede pasar, pero ¿qué impacto podría tener el extender la vida? Porque lo primero que se le viene a la cabeza cuando decimos vivir infinitamente es: ok, voy a vivir infinitamente, pero si yo vivo infinitamente y va a seguir naciendo gente, vamos a ver una superpoblación enorme en la Tierra. Vamos a ver una escasez de recursos enorme, porque ¿cómo satisfacemos a todos los que están vivos y no van a dejar de morir nunca? Primero, a ver, tenemos que pensar que ahora ya de por sí la tasa de mortalidad del mundo es bastante baja. Tenemos un 0,8% de tasa de mortalidad por año. O sea que si en 1000 personas brindaron el año nuevo, 992 van a brindar el año siguiente. Y al mismo tiempo tenemos 1,8 de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que la población, si hacemos el 1,8 menos el 0,8, tenemos que la población crece 1%. Así que supongamos que se logra extender la vida, se logra mejorar la esperanza de vida justamente de la gente, y supongamos que bajamos la tasa de mortalidad a un 0,1%. Lo único que habría que hacer es reducir la cantidad de gente que nace a la mitad, si se quiere, para estar mejor que lo que estamos ahora. Entonces seguramente se preguntarán, ¿esto puede ser un atentado contra los derechos humanos? O sea, ¿cómo hacemos que un político te diga no puedes tener hijos? A ver, en China pasa, en muchos países pasa, pero a lo mejor ni hace falta que pase, porque lo que quedó demostrado es que a medida que aumenta la calidad de vida de las personas, que más avanzamos en tecnología, que más se desarrollan las sociedades, cada vez menos parejas deciden tener más hijos. Y también cada vez más deciden tenerlos más viejos. O sea, expandimos el tiempo entre generaciones y al mismo tiempo reducimos la cantidad de gente que nace. Y esto, o sea, parece algo que no pasa actualmente, que seguimos en un crecimiento constante, pero la realidad es que hay sociedades que ya actualmente están decreciendo. Y otro poco de desafíos sociales que se pueden llegar a tener, por así decirlo, con respecto a extender la vida, primero puede ser el matrimonio monogámico. Esto me parece, cuando lo leí digo, no, claro, o sea, si la idea del matrimonio es estar juntos con una persona hasta que la muerte los separe, ¿qué va a pasar cuando no exista la muerte? ¿Qué va a pasar cuando, o sea, no puedes estar con una persona toda tu vida? A lo mejor sí, pero tu vida no va a terminar nunca, o sea, ¿qué sentido tiene? Si tanto amas a esa persona, por favor, imagínense que actualmente la mitad de los matrimonios que se crean, por así decirlo, se divorcian. O sea, imagínense si encima de eso tenemos que poner sobre la mesa que la expectativa de vida va a ser infinita. Olvídense. Y si nos movemos un poco a la educación y el trabajo, esto salta a la vista, pero seguro. Si cada vez va a haber más gente vieja, por así decirlo, que no es gente vieja, es gente con muchos años, porque si dije que para extender la vida hay que eliminar el envejecimiento, no va a haber gente vieja, va a haber gente más grande solamente. ¿Qué va a pasar? Justamente con las jubilaciones. Si ahora actualmente creo que 65 años es la edad donde un hombre se puede jubilar, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando haya muchísimos viejos, como dije, no viejos, gente grande, y cada vez menos población activa? Porque va a crecer justamente para atrás y para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la jubilación, la edad para jubilarse. Y si fuese así, vos en una empresa contratarías a una persona de 80 años. Depende de muchas cosas, depende de qué también esté esa persona. Si digo que vamos a eliminar el envejecimiento, a lo mejor está óptima para trabajar, pero a lo mejor no. ¿Y qué hacemos con toda esa gente? Y por último podríamos hablar de la aversión al riesgo. Mucha gente tiene ese pensamiento de hacerlo ahora, total, mañana te puedes morir. Y si de hecho mañana no te puedes morir, o sea, ¿qué pasaría justamente con eso?
¿Cambiaría la perspectiva que tenemos nosotros con la forma en que actuamos en nuestra vida? Y para ir finalizando un poco el episodio, habría que mencionar una encuesta que se hizo donde se preguntó a personas si les gustaría de hecho vivir para siempre. Justamente a mí me sorprendió la verdad cuando lo leí, porque el 73% de la gente no quiere vivir eternamente. Es más, ni siquiera quieren vivir más de 100 años. ¿En qué se puede llegar a fundamentar un comentario así, una postura así? Por varias cosas. En lo primero que mucha gente se basa es que todos suponen que extenderíamos la vida, pero no la senilitud. Sin embargo, hay que saber que la única forma para extender la vida, lo estoy leyendo, es eliminar el envejecimiento. Prolongando la juventud, justamente. Lo segundo es que la muerte le da sentido a la vida. Es lo que dije antes de la aversión al riesgo. La realidad es que como sociedad nunca consideramos que no nos podríamos morir. No podríamos justificar en que la muerte le da sentido a la vida porque nunca contemplamos si el no morir también le daría sentido a la vida. O el no morir le quitaría el sentido a la vida. O sea, es como... Sí, es válido, tiene fundamento como para decir eso, pero la realidad es que no tenés forma de comprobar si va a ser igual el día de mañana cuando vivamos eternamente. Y lo último que podríamos mencionar es algo que ya se planteó justamente por un autor muy reconocido llamado Jorge Luis Borges en su obra, en su cuento El Inmortal, donde había un pintor pintando un cuadro donde había gente que no se podía morir. O sea, la gente por más que quiera no podía morirse. Podríamos pensar que podría existir una condena a vivir. Como que la gente se desesperaría por morirse y querría recuperar la mortalidad, como pasa justamente en el cuento de Borges. A ver, esto es una flasheada, salió de un cuento. No podríamos pensar que esto realmente va a ser así. Pero piénsenlo, mucha gente a lo mejor se sentiría hasta angustiado por vivir toda la vida y no tener forma de morirse. La realidad es que sí vamos a tener forma de morirnos. Primero, los accidentes van a seguir existiendo. No es que no vamos... Lo único que va a pasar es que no vamos a morir de viejos, pero los accidentes van a seguir sucediendo. Y por último, a lo mejor en una sociedad donde sea común vivir hasta, por ejemplo, 300 años, a lo mejor una herramienta como la eutanasia, vamos a tomarlo como una herramienta, porque bueno, no estoy tan metido en el tema, pero está ilegalizada en muchísimos lugares, países. La eutanasia sería una opción más y a partir de cierta edad a lo mejor se puede legalizar. Si a ver una persona que vivió 350 años y dice, bueno, ya está, como que ya no... Basta, me cansé. Que bueno, habría que ver si pasa eso realmente. Habría que ver si una persona llega a considerar eso. Porque una persona que tiene 350 años, pero sigue siendo igual de joven que cuando tenía 20, no le veo el problema en seguir viviendo. O sea, dale, metele. Así que bueno, me despido de un nuevo episodio. Creo que me tardé bastante menos en grabar este. Pasé de 35 minutos del episodio anterior a 25 minutos de este. A lo mejor me queda más corto y todo. Hoy hice todo bien, hoy excelente. Vieron que cambié el fondo, le puse un color azul, apagué las luces arriba y puse esta luz bastante más fuerte y me está haciendo mierda. Que no es un dato menor porque me estoy reventando la vista. Pero bueno, muchísimas gracias por verme una vez más. Comenten lo que les parezca acá abajo. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes quisieran vivir sabiendo que no van a poder morirse nunca? ¿Cambiarían su forma de pensar por justamente este mismo hecho? Lamentablemente nadie va a tener la respuesta, que a lo mejor sí uno podría pensar que va a ser cierta cosa, pero a lo mejor el día de mañana pensemos algo totalmente distinto. Muchas gracias por estar una vez más y nos vemos en el próximo capítulo.